La trayectoria del Rafa Hernández acompañó de alguna manera el crecimiento de la FM en Argentina. A principios de los 80 trabajó con Graciela Mancuso y Alfredo Rosso en FMR, luego tuvo programas en Radio del Plata junto con Sergio Marchi. En 1985 llegó a Rock and Pop. Y fue su voz distintiva en anuncios y separadores que daba vuelta en las 24 horas en la programación de aquella emisora. Nació en Pehuajó, vino a Buenos Aires en plena dictadura militar. Se hizo de abajo, vivió en pensiones, donde alimentó su sueño de estudiar radio. Arregló matafuegos, trabajaba de arreglar matafuegos el Rafa Hernández. También trabajó de arreglar sifones Drago, ¿se acuerdan de esos sifones recargables? Al fin logró, que alguna puerta se abra, dio sus primeros pasos frente al micrófono y lentamente construyó su camino. Y también, claramente, no solo tenía carisma, talento, sino que también tenía una voz luminosa y una personalidad desbordante, claramente. Fue testigo y protagonista de una época de oro de la radio, en plena primavera alfonsinista. El Rafa se convirtió en parte de la historia de la radiofonía argentina. Un programa de miércoles, los domingos por la noche. Cuando Piso 93 empezó en Rock and Pop, en esa época en la que el rock todavía no había sido tomado por el mercado por asalto, el Indio Solari, Charly o Spinetta podían pasarse horas hablando, pasando discos en la trasnoche de aquella radio. Alguna vez de sorpresa cayó Miguel Abuelo, por ejemplo, quien fue bien recibido. Yo no recuerdo si lo leí en un libro o una nota, o qué sé yo, alguien me lo contó, pero por ejemplo, la primera persona que vio el único videoclip que tienen Los Redondos fue Rafa Hernández, que el Indio lo fue a buscar y dijo, che, mirá lo que tengo. Y fueron hasta la casa del Rafa a ver aquel videoclip. El Rafa Hernández alguna vez, por ejemplo, alojó en su casa al querido Vasquito Abigarrena. El camino no termina, el viaje comienza. Esa era una de las frases cabeceras de Piso 93, aquel programa mitológico de la Rock and Pop. Permítanme mirarme un poco el ombligo, y a mí me pasa algo con estos programas, y me pasa con el Rafa Hernández y con un montón de personajes de la radiofonía argentina. Los que no nacimos en Buenos Aires, y muchos años no vivimos aquí en Buenos Aires, y la tecnología era otra, no teníamos conocimiento de Piso 93, sabíamos que existía la Rock and Pop, pero no la podíamos escuchar en directo. Entonces, así como el Rafa Hernández lo conocí aquí en Radio Nacional, también empecé a conocer todo su trabajo. Así que lo iba descubriendo como persona y como profesional, y también iba descubriendo al Rafa Hernández de los 80, ya transitando los 2000. Piso 93 siempre fue conocido como el programa del Rafa. La voz del Rafa identificaba la aún flamante emisora en las promos e institucionales, desde el inicio de la Rock and Pop, donde solo se pasaba música y empezaron a poco a incorporar programas. De hecho, fue Bobby Flores el que dijo, che, el Rafa no tiene programa, estaría bien que usemos la voz de él para meter alguna cosita entre surco y surco, entre los surcos del disco, entre esos segundos que separaban un tema de otro, e incluso para dar tiempo al operador a que dé vuelta el disco y ponga el lado B. Así, el Rafa empezó a grabar cosas, y quien se encargó de escribir esas cosas que leía el Rafa era Martín Pérez, uno que lo acompañó también en Piso 93. De hecho, lo que estoy contando es parte de una nota que está publicada en la revista Anfibia, firmada por Martín Pérez, que justamente dice, éramos cartoneros de la baja cultura. En el piso contrabandeábamos nombres, épocas y estilos. El Rafa eligió ese inolvidable I'm Sorry de Brenda Lee para la primera promo. Era capaz de hacer sonar a Carlos Gardel en la Rock and Pop y que no se sintiera fuera de lugar. Mientras yo me empezaba a empecinar, a hojear el Martín Fierro o el Porteño, además de Cerdos y Peces. Podíamos traducir letras de Tom Waits, pero también adaptar textos de Cortázar, Fontana Rosa, incluso de Juan Gelman, para ser leídos y musicalizados en Piso 93. Piso 93 que, por ejemplo, tuvo musicalizadores como Alfredo Rosso, Claudio Kleiman, Sergio Marchi. Mirá qué nombres, ¿no? El Rafa no tenía ningún empacho en garroñar textos, e incluso
Hasta el Indio Solari escribió para Piso 93. En un momento Piso 93 dejó de ser ese programa en el cual había unos textos que separaban los surcos de los discos y empezó a ser ese programa también de entrevistas en un nicho del rock para descubrir nuevas músicas. Y siempre se recuerdan aquellos reportajes, como por ejemplo la del Indio Solari primero, luego con Sky y con la Negra Poli. Insólito. Esa entrevista solo se dio con el Rafa Hernández. También, por ejemplo, pasaron, claro, por ahí Charly García, León Gieco, Fito Páez, Spinetta, y caían todos con sus discos para mostrar. E incluso después de la nota con Fito, terminaban en una tertulia extensa en aquella casa que compartían con Fabi Cantilo en el barrio de Belgrano. Y todo esto lo estamos mencionando porque ayer se nos fue el Rafa Hernández. Un ícono, un pedazo de la historia de la radiofonía argentina, un amigo nuestro y un compañero. Aquí en Radio Nacional estamos todos muy dolidos, pero también, de alguna manera, sabemos que lo conocimos, que nos dejó a todos algo, que él quería dejarnos algo, y claro que nos dejó. Gracias, Rafa. Hasta siempre. El camino termina, el viaje comienza.